vamos con toda la info y en este caso vamos a profundizar. Lo anticipé, hay mucha información con respecto a la política, al nivel nacional, y para ello qué mejor que nuestro especialista Roberto Espinosa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Emma, ¿cómo andamos? Bien, bien, y con gran curiosidad de cómo sigue, luego del fallo por la Corte, y estos chats infiltrados Sí, no, que claro. surgieron del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Sí, no, exacto. Y venimos contando nosotros, Emma, que hay una especie de nado sincronizado en la oposición, específicamente Juntos por el Cambio, que se alinearon detrás de Horacio Rodríguez Larreta y de Juntos por el Cambio, del PRO, etcétera, 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 en torno a esto. Pero sin embargo, hay algunas excepciones. Tal es el caso del ex senador por Chubut, estamos hablando de Mario Cimadevilla, que le envió una carta abierta pública a Gerardo Morales, el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, para plantear disidencias y expresarle específicamente que el presidente del radicalismo nacional se exprese a propósito de esto y que no mire para otro lado, que no se haga el distraído. Justamente está con nosotros el ex senador Mario Cimadevilla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Roberto y Emanuel lo saludan. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto para mí conversar con ustedes y con toda la audiencia. Bien, igualmente, Mario. Lo primero que hay que preguntarle es, ¿recibió respuestas del presidente del Radicalismo Nacional? Porque hasta el momento lo habíamos leído a usted, que dijo: hasta ahora no recibí respuesta de Gerardo Morales. No recibí respuestas. En realidad, la nota que yo le envié, le propongo que, o le digo, que en la próxima reunión del Comité Provincia, que se va a realizar en estos días en Mar del Plata, del Comité Provincia, perdón, del Comité Nacional, que se va a realizar ahora en Mar del Plata, el radicalismo tiene que analizar y expresarse sobre estos últimos acontecimientos que han ocurrido en el país, ¿no? Primero, un viaje de magistrados, jueces, fiscales, funcionarios, el propio D'Alessandro, un viaje pagado por un grupo empresario que tenía causas que se estaban discutiendo y resolviendo en los juzgados o en las cámaras donde estos funcionarios estaban, son titulares, ¿no? A eso súmenle ustedes la gravedad de los chats que aparecieron después, hablando primero un alto funcionario de la Corte con D'Alessandro, armando estrategias parlamentarias para la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, hablando de negocios directamente. Hablaban de sobres de dinero, de dólares, de pesos argentinos, del tema de las grúas, incluyendo incluso en esa conversación al propio jefe de gobierno de la ciudad. En una pregunta se le pregunta si se puede hablar de negocios o algo así con Larreta, y este muchacho le dice sí, se puede hablar tranquilamente bien. Después le pregunta por Montenegro, si se pueden hacer negocios con Montenegro. No estoy involucrando a Montenegro, digo, este tipo de charlas merecen al menos que la Unión Cívica Radical se pronuncie. ¿Y por qué? Porque yo observo que todos los cargos que se hacen sobre este tipo de acontecimientos dicen son los de Juntos por el Cambio. No, no hay ningún funcionario radical involucrado en esto, ni tampoco hay ningún funcionario de la coalición cívica involucrado en esto, pero sí es cierto que la gente del PRO tiene este problema y que el radicalismo está en Juntos por el Cambio. Razón por la cual yo no tengo por qué callarme frente a los actos de corrupción que también son utilizados para ensuciar a mi partido cuando mi partido no tiene nada que ver. Cimadevilla, ¿cómo se avisora el futuro de la oposición considerando esta conducta tan irregular que está teniendo el PRO? A ver, yo a ustedes no les digo nada nuevo ni les doy una primicia si les digo que en el seno del radicalismo hay opiniones muy distintas respecto a la continuidad o no de esta alianza de Juntos por el Cambio. Las alianzas, en definitiva, ¿qué son? Las alianzas son instrumentos electorales que usan los partidos para un determinado comicio. El tema es que la propuesta que hagamos tiene que haber coincidencia. A ver, yo le voy a dar dos temas en los cuales tenemos muchas diferencias y que no sé cómo vamos a hacer para acordar. El radicalismo ha predicado con el ejemplo y desde el poder que hay que respetar la independencia del Poder Judicial. Sí. Ningún otro partido en el poder respetó tanto la independencia del Poder Judicial como la Unión Cívica Radical. Nuestros socios, los del PRO,
tenían una mesa judicial, nombran jueces por decreto, invitaban a jugar al pádel a los jueces. Es decir, no tenemos la misma visión. Nosotros creemos que los jueces deben ser jueces de la ley y de la Constitución y no del poder. Visión totalmente distinta a la que tiene la gente del PRO, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas de que la gente está harta es de la corrupción. Cómo se enriquecen los que llegan al poder o cómo desde el poder arreglan sus problemas y no los problemas de la gente. Fíjense lo que nos pasó con el expresidente Macri. Llegó al poder, empezó a arreglar sus problemas. El correo, las autopistas, los parques eólicos, Odebrecht. Con esas prácticas gubernamentales orientadas a solucionar los problemas del que está en el poder, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver y podría darle 50 temas más en los que estamos muy distanciados del PRO. Queda claro. Mario, usted en otra definición dijo, hay jueces que han dejado de ser jueces de la Constitución y pasaron a ser jueces del poder. A partir de esa definición suya, ¿considera que el pedido de juicio político que emprende el gobierno nacional y algunos gobernadores es pertinente? A ver, honestamente le digo, no he leído la presentación sobre el juicio político. Esto es como pedirle a un médico que diagnostique a una persona que no vio. Pero sí podemos hablar igual del tema. Primero, yo no creo que estemos hablando, si hablamos de un juicio político, de mecanismos anticonstitucionales o golpistas, porque es un mecanismo que está plasmado en la Constitución para analizar la conducta de los jueces. Es decir, no estamos poniendo en marcha ningún golpe de Estado, sino que hay un grupo de legisladores que cree, el propio presidente, que cree que la actuación de estos jueces merece ser sometida a juicio político. Y no podemos hacer escándalo en función de quién pide el juicio político. Porque también la doctora Carrió ha pedido juicio político a miembros de esta Corte. Y yo veo que en Juntos por el Cambio, cuando Carrió los pedía, nada decían. Ahora lo pide el otro lado y sí hacen un escándalo. ¿Por qué no analizamos los motivos, digo yo? ¿Por qué los pidió Carrió? ¿Por qué los pidió? Hay una comisión que tiene que analizar si realmente existen méritos o no para avanzar en el pedido de juicio político. Lo que sí me parece, en esto lo digo con mucho respeto a los que no opinan igual que yo, los fallos están para cumplirse, me gusten o no me gusten. Lo que sí creo, más allá de la legalidad o no que pueda haber tenido este famoso fallo de la Corte devolviendo fondos a la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que es injusto. Es decir, ¿por qué? Buenos Aires es una ciudad parasitaria, no genera riquezas. Es decir, fíjense en ustedes, ¿dónde se cosecha algodón en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde se cosecha soja? ¿Dónde se cosecha maíz? Claro. ¿Dónde se cosecha trigo? ¿Dónde se pesca? ¿Dónde se saca petróleo? Ninguna de las riquezas que tiene el país se generan y se producen en la Ciudad de Buenos Aires. Pero más de la mitad de las riquezas que el país genera las usa Larreta para hacer, no sé, peatonales en la calle Corrientes. Entonces yo creo sí que sobre el fondo de la cuestión, más allá de si este fallo de la Corte es constitucional o no, creo que los argentinos debemos comenzar a replantearnos cómo queremos redistribuir la riqueza. Claro, el tema también, Mario, pasa porque, por ejemplo, escuchando a algunos legisladores del oficialismo, el propio presidente ha marcado que ha sido medio oportuno, ¿no?, este fallo de la Corte, que es una medida cautelar, que no fue a la cuestión de fondo, justo en la antesala de una carrera electoral en donde se presupone que Horacio Rodríguez Larreta es un presidenciable de Juntos por el Cambio. Y dicen, bueno, va a tener a partir de este fallo dinero fresco, aproximadamente 200.000 millones de pesos para la campaña. ¿Usted hace la misma lectura? Mire, yo no tengo absolutamente ninguna duda, no sé de dónde la saca la plata, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda de que Larreta está usando su cargo de jefe de gobierno para financiar campañas electorales. Lo vimos acá en mi provincia. Los candidatos del PRO hicieron un despliegue monetario, un despliegue propagandístico realmente multimillonario. ¿De dónde salió esa plata? ¿No? Es como dice el Turco Asís, es un gran maxi kiosco el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así todo, entonces, tendríamos que hablar de ciertos riesgos para este año con lo que queda al seguirse desarrollando los plazos judiciales. ¿Cuáles serían estos? Perdón, ¿qué plazos? Claro, los plazos judiciales que se dan al momento de judicializar la política, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos?
Y la política no se puede judicializar. Yo no soy de aquellos que quieren judicializar la política. Sí tienen que pasar por la justicia y por los estrados judiciales los que cometen actos de corrupción. Son dos cosas distintas. Una cosa es pretender judicializar un criterio político con el que un gobierno resuelve una cuestión, y otra cosa es tener jueces amigos para ganar impunidad en los actos de corrupción que yo pueda hacer. Son dos cosas distintas, ¿eh? Acá yo lo que advierto es, por los chats que han trascendido, es que estamos frente a un grave caso de corrupción. Además, para salir de la duda, mire, ¿cómo salimos de la duda de una manera fácil, sencilla, si estos chats son truchos, han sido editados y demás? Que D'Alessandro muestre su teléfono. Miren, si D'Alessandro muestra su teléfono, despejamos todas las dudas sobre las que hoy estamos conversando. Claro, Silvio Robles también, ¿no? Obvio, Silvio Robles también. Silvio Robles también. Mire, acá en el país, y yo acá voy a realzar las actitudes de mi partido desde el poder. Todos los partidos que han gobernado la Argentina se han encargado de domesticar un poco al Poder Judicial, por supuesto con la complacencia de los jueces. Hay muchos que se sienten más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la Constitución. Ustedes no se olviden que acá tuvimos también cortes de mayoría automática. Tuvimos jueces de la servilleta. Es decir, venimos hace muchos años, la mesa judicial de Macri, esto de que iban a jugar al padre, a la casa o a la residencia de Macri. Venimos hace muchos años tolerando y permitiendo que el poder político se inmiscuya en las labores del Poder Judicial. Y un montón de jueces, vuelvo a repetir, que se siguen sintiendo más cómodos siendo jueces del poder y que muchos de ellos no podrían justificar el patrimonio. Y yo lamento como abogado, que muchos colegios de abogados hoy salen a hablar en contra del juicio que se le pretende hacer a la Corte, pero no dicen nada, por ejemplo, de jueces que viajan con empresarios a los que resuelven causas judiciales. No dicen nada de estos casos de corrupción ni de esta influencia de un funcionario de la Corte sobre la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura. Miren, no hay corruptos buenos y corruptos malos, ¿eh? Los corruptos son malos todos, sean amarillos o no sean amarillos. Claro, Mario, y ante esto, un poco que lo anticipa usted, ¿no?, en la carta a Gerardo Morales, pero ¿qué considera que va a pasar con la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es la actitud que debe tener la Unión Cívica Radical al respecto? Mire, se está generando un lindo debate en el seno de la Unión Cívica Radical. Yo lo he comprobado en estos días. Radicales de todo el país, están pidiendo revisar los términos de la alianza Juntos por el Cambio. Es más, en algunas provincias, Río Negro, por ejemplo, la alianza Juntos por el Cambio no existe más. En Chubut no sé si vamos a poder lograr conformar algún tipo de alianza de Juntos por el Cambio, porque te vuelvo a repetir, tenemos con la gente del PRO de Chubut sobre los problemas de Chubut una visión totalmente distinta, ¿no? Sobre todo la gente del PRO en el interior del país, no sé si hay en el Chaco también, se maneja mucho por lo que le dicen en Buenos Aires. Dejan de tener opinión propia para manifestar las opiniones o los mandatos o los deseos que tienen sus dirigentes de Buenos Aires. Según su opinión, Mario, ¿la Unión Cívica Radical debe dejar el PRO, debe dejar precisamente Juntos por el Cambio? Mire, o por lo menos formar otro tipo de alianza. Si hay gente del PRO que pueda llegar a estar de acuerdo con nuestros postulados, yo no veo problema. Pero veo sí que quienes son las cabezas del PRO, primero, Larreta es más unitario que Rivadavia. Uno lo escucha hablar a él y parece que Buenos Aires generara la riqueza del país y que todos tienen que estar doblegados a los intereses de la capital federal. Claro, bueno, Macri no, Larreta no, Patricia Bullrich no, entonces con el radicalismo. Claro, yo no quisiera hacer cuestiones de personas. Yo calculo que en el PRO, como en el peronismo, como en todos los partidos, debe haber personas con los cuales podemos encontrar coincidencias. Obviamente no las tengo con Larreta, ni con Macri, ni la tengo con Patricia Bullrich, una mujer que tiene una muy mala formación republicana. Comenzó su vida política diciendo que la legitimidad del poder estaba en la punta de los fusiles y no hace mucho tiempo atrás, porque no le gustó lo que dijo un compañero de su partido, de su gestión, amenazó con cagarlo a trompadas. ¿Se imaginan un presidente que está sometido a la crítica del periodismo? Cuando no le gusta lo que dice, ¿qué hace? ¿Le cierra el diario? Digo, está muy lejos
de una formación republicana, Patricia Bullrich. Queda claro. Mario, le agradecemos el contacto y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, ha sido un gusto para mí hasta cualquier momento. No, por favor. Bueno.